Dios lo bendiga, hermanos y amigos. Dios lo bendiga y lo guarde. Un gozo y un privilegio compartir nuevamente con ustedes la palabra de Dios por estos medios, por mi perfil de Facebook de Hermano y por mi canal de YouTube El Encom de Dios, creado para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Le doy gracias a Dios por este nuevo día de vida que me regala y por permitirme a mí, un siervo inútil que soy, predicar su evangelio, que sea Dios llenándome la boca de su palabra, que sea su Espíritu Santo llenando mi boca y yo hablando todo lo que sea acorde a la sana doctrina, todo lo que sea acorde al evangelio, todo lo que sea acorde a la palabra de Dios, para que el Dios de la palabra, para que el Dios del evangelio, para que el Dios de la sana doctrina sea glorificado en todo y en todo. Se lo pido a Dios en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Dios lo bendiga, hermanos. Dios lo bendiga y lo guarde. Amén. Bueno, comenzamos. Vamos a continuar con el Evangelio de Lucas. Esta vez vamos a estar en Lucas 8 del 40 al 56, ¿verdad? Voy a hacer un resumen rapidito porque como son muchos versículos, voy a tratar de hacer rápido en el resumen. Ayer vimos la esclavitud del demonio y la libertad de los hijos y la libertad de Dios. Y la Biblia nos presentó a un gadareno que estaba muy endemoniado, poseído por el demonio desde hace mucho tiempo, y no por un solo demonio, por muchos demonios. Y este hombre, bueno, no tenía dignidad, ya que vivía desnudo. No tenía raciocinio, ya que dormía en las tumbas. Su casa eran las tumbas. Y los demonios son seres malvados, inmundos, que buscan destruir al humano. También dice la escritura que el demonio lo llevaba al desierto. Yo hablé todo eso ayer más específicamente. Y vimos por otro lado cómo mi Señor Jesús liberta a ese hombre, cómo el poder de Dios revierte los efectos demoníacos y le devuelve la dignidad al hombre, le devuelve su dominio propio y su cordura, amén. Y bueno, vemos la obra grande y prodigiosa que hace Jesús en ese gadareno, que luego fue enviado por Jesús a darle testimonio a las personas de lo que él había hecho, de lo que Dios había hecho por él. Amén. Supongo que por ese testimonio se convirtieron mucha gente a Cristo, empezando por la familia de ese hombre, para la gloria de Dios. Amén. Bueno, eso es un breve resumen de lo que dijimos ayer. Si quieren ver el video completo por aquí, por mi canal de Facebook, por mi perfil de YouTube, lo pueden, o por mi canal de YouTube, perdón. Lo dije al revés. Si quieren ver el video por aquí, por mi perfil de Facebook y por mi canal de YouTube, lo pueden ver. Amén. Bueno, vamos a comenzar. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a estar en Lucas 8, de 40 a 56. Cuando volvió Jesús, le recibió la multitud. Con gozo, porque todos lo esperaban. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa, porque tenía una hija única como de 12 años que se estaba muriendo, y mientras iba la multitud le oprimía. Pero una mujer que padecía flujo de sangre hacía 12 años que había gastado en médicos
cuánto tenía y por ninguno había podido ser curada. Se acercó por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante detuvo su flujo de sangre. Entonces Jesús dijo: ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro y los que con él estaban: Maestro, la multitud te aprieta y oprime. ¿Dices quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo: alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y prostrando a sus pies y declaró delante de todos el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sano. Y él le dijo, hija, tu fe Él le dijo, hija, tu fe te ha salvado, en paz. Estaba hablando aún cuando vino de la casa del principal de la sinagoga a decirle: tu hija ha muerto, no molestes al maestro. Oyendo Jesús le respondió: no temas, y serás salva. Entrando en la casa no dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro, a Jacobo y a Juan, y al padre y a la madre de la niña, llorando todos y hacían lamentaciones por ella. Pero él dijo: no lloréis, no está muerta, sino que duerme. Y se burlaban de él, sabiendo que estaba muerta. Mas él, tomándola de la mano, clamó, diciendo: muchacha, levántate. Entonces su espíritu volvió, e inmediatamente se levantó, y él mandó a que le diese de comer, y sus padres estaban atónitos. Pero Jesús le mandó a que no dijese nada a nadie de lo que había hecho. Amén, gloria a Dios, amén. Entonces, bueno, vamos como siempre, versículo por versículo, a interpretar el texto con la ayuda del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. El Señor mi Dios, el Dios de Israel, me ayuda, amén. Bueno. Versículo 40. Cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo, porque todos le esperaban. Recordemos que Jesús había ido al otro lado de Galilea, en la barca. ¿Se acuerdan cuando hubo la tormenta, que los discípulos se desesperaron y lo despertaron porque creían que se iba a morir? Él le dijo: ¿por qué tenéis tan poca fe? Y mandó a callar los vientos y las aguas, y se hizo gran bonanza. Él pasó con sus discípulos al otro lado de Galilea, ¿verdad? Tuvo el encuentro con el endemoniado gadareno, que ya lo vimos, y luego volvió a la costa de Galilea. Luego volvió a Galilea y allí ya lo esperaba una gran multitud. Y como siempre yo lo destaco, a veces la fama es un poco difícil de saber sobrellevarla por esto, porque Jesús no tenía, digamos, mucha libertad de movimiento. Siempre estaba rodeado por multitudes, siempre lo apretaban, lo apretujaban. Siempre mi Señor en sus ocasiones tenía que montarse en una barca para de allí poder enseñar, porque la gente no lo dejaba estar tranquilo. En una ocasión lo quisieron detener en una ciudad, o sea, no fue la intención de ellos retenerlo, pero le tenían tantos enfermos e endemoniados que él dijo: no, yo me tengo que ir de aquí porque yo tengo que esparcir o predicar el evangelio también en otras aldeas, porque para eso he sido enviado. Entonces ese es a veces un precio que hay que pagar por la fama, es estar rodeado de tanta gente, que la gente no te deje movilizar cómodamente. Eso es un precio que a veces hay que pagar por la fama. Entonces, bueno,
Entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús le rogaba que entrase en su casa. Fíjense bien. Llegó un varón que se llamaba Jairo y era principal de la sinagoga. A ver. Este varón era fariseo y este varón era conocido, o sea, era alguien importante en el círculo fariseo. No era una persona, digamos, común de Israel, era alguien del grupo religioso, pero del grupo religioso era alguien importante, era alguien principal, era alguien con autoridad, era alguien con cierto prestigio y era alguien, por ser fariseo, obviamente la mayoría de los fariseos estaban en contra de Jesús, la gran mayoría, salvo algunos como Nicodemo, tal vez como Simón, el que lo invitó a comer a su casa. Habían contaditos fariseos que no querían que mi Señor Jesús fuera un falso profeta. Entonces tenemos aquí a este fariseo llamado Jairo, fariseo con autoridad, con cierto estatus, aún dentro del grupo religioso de los fariseos, y viene la actitud de él. Y postrándose a los pies de Jesús le rogaba que entrase en su casa. Fíjense con qué actitud llegó Jairo. Postrándose delante de él, llegó con humildad, llegó con un corazón contrito y humillado, el cual Dios no desprecia, hermano. Jairo pudo haber llegado diciendo: Jesús, ven acá, yo te ordeno que vengas acá y que me ayudes en esto que te voy a pedir. Jairo pudo haber llegado con ínfula de superioridad ante mi Señor Jesús. Jairo pudo haber llegado de esta forma, pero vemos acá, perdón, hermano, hoy esto está peor que nunca, pero bueno, gloria a Dios, alabado sea Dios. Entonces Jairo llegó a diferencia de eso, Jairo llega con un corazón contrito y humillado, postrándose ante mi Señor Jesús. Y sabemos que este tipo de corazón no es despreciado por Dios y tampoco por nuestro Señor Jesucristo. Si Jairo hubiera llegado, como yo le digo, por ser un fariseo principal, exigiéndole a mi Señor Jesús como el Padre, lo hubiera rechazado. Amén. Pero algo que hay que mirar de Jairo también no es solamente su humildad a postrarse ante mi Señor Jesús, sino también la valentía que tenía que tener, porque cualquier compañero fariseo que lo viera pidiéndole a Jesús le iba a traer grandes problemas a Jairo. Jairo se pudo meter en grandes problemas con sus compañeros fariseos, porque como les dije, la mayoría de los fariseos odiaban a mi Señor Jesús, no lo podían ver ni en pintura. Entonces esto que hizo Jairo no solamente es humilde en el hecho de que él con corazón contrito y humillado se postró a mi Señor Jesús, sino que también es algo valiente, porque él pudo haber sido destituido, él pudo haber sido echado de la sinagoga. Recordemos que Nicodemo, por ejemplo, Nicodemo fue a visitar a mi Señor Jesús de noche. ¿Por qué? Por eso mismo. Porque Nicodemo sabía que... Perdón, hermano. Nicodemo sabía que sus compañeros
fariseos no estaban de acuerdo con la doctrina de Cristo. Nicodemo creía en Cristo, pero no así sus demás compañeros. Por eso él fue de noche. Bueno, Jairo no fue de noche. Jairo fue, se postró delante de Cristo y él pudo haber perdido su cargo en el grupo fariseo. Entonces hay que reconocer la humildad de Jairo y por otro lado la valentía de Jairo a no tener miedo a la represalia de su compañero fariseo, ¿ok? Perdón, hermano. Entonces vino, ok, versículo 42, porque tenía una hija única de 12 años que estaba muriendo. Fíjense, a Jairo no le importó que sus compañeros fariseos hablaran de que lo botaran de la sinagoga, que hicieran lo que quisieran con él. A Jairo no le importó tener que humillarse ante mi Señor Jesús. ¿Por qué? Porque su hija, su única hija, la única que tenía, estaba por morir. Por eso Jairo se olvidó de títulos, Jairo se olvidó de lo que dice la gente. Jairo solamente estaba buscando la manera de rescatar a su hija de una muerte inminente, y por esto tal vez Jairo se tragó su orgullo como fariseo y se arriesgó a ser expulsado de la sinagoga y ser destituido por sus amigos fariseos. Por causa de que del amor, hermano, del amor de un padre hacia una hija. Ese amor que es el más parecido al amor de Dios, el amor de un padre hacia un hijo, ¿verdad? Un amor desinteresado, un amor que siempre busca proteger a su hijo, que siempre busca que su hijo tenga lo mejor, que siempre busca el bienestar para su hijo. Ese amor era el que llevó a Jairo, a un principal de la sinagoga, a humillarse ante mi Señor Jesús. Tal vez a Jairo tampoco le agradaba mucho mi Señor. Tal vez Jairo no creía mucho en él, pero por la desesperación y por la situación apremiante que él tenía, él dijo: a mí no me importa nada, yo me voy a humillar ante Jesús. A mí no me importa mi título, a mí no me importa que diga mi compañero fariseo, yo quiero salvar a mi hija, y así sea, humillándome ante Jesús y rogándole, yo voy a salvar a mi hija. Yo me imagino que como padre algo así pudo haber pensado Jairo. Perdón, hermano, perdón. Perdón, hoy está terrible, pero bueno, gloria a Dios. Entonces, como padre, yo me imagino que ese fue el pensamiento de Jairo. A lo mejor no era que Jairo estaba de acuerdo con lo que enseñaba nuestro Maestro, nuestro Salvador Jesucristo. A lo mejor no era de su agrado, pero la situación lo llevó a tragarse su orgullo como fariseo y a humillarse delante de mi Señor Jesús sin importarle las consecuencias que esto le hubiera traído en el grupo de los fariseos. El amor, hermano, el amor de un padre hacia un hijo es demasiado grande. No importa lo que un padre deba hacer, el padre lo va a hacer por su hijo. No lo dudo, y tal vez este fue el caso de Jairo, porque la Escritura dice exactamente: porque tenía una hija única de 12 años que estaba muriendo. Era su única hija y estaba muriendo. Entonces él dijo: no,
A mí no me importa lo que piense mi compañero fariseo, a mí no me importa mi estatus, a mí no me importa nada. Es más, puede ser que diga, yo no creo en Jesús, pero yo voy a depositar mi confianza en Él. Mi última esperanza es Jesús. Yo voy a ir a Él y le voy a rogar y le voy a pedir, sin importarme nada. Yo voy a confiar en este hombre para que este hombre salve a mi hijo. Sin importar lo que diga la gente, sin importar lo que piense de mí los demás, sin importar mi orgullo, yo me voy a postrar y voy a confiar, voy a poner mi última esperanza en Jesús para la sanidad de mi hijo. Amén. Y mientras la multitud lo oprimía, y mientras iba la multitud le oprimía, ¿ok? Claro, recordemos que Jesús estaba rodeado de una gran multitud. Y mientras él iba a la casa de Jairo, porque claro, es como yo le digo, Jesús no rechaza un corazón contrito y humillado. Jairo llegó humilde, Jairo llegó rogando, Jairo llegó pidiendo que Jesús fuera a su casa. Y Jesús no iba a rechazar el corazón de Jairo, no iba a rechazar ese comportamiento humilde. Entonces cuando Jairo le ruega así, le pide con ruego y súplica, obviamente mi Señor Jesús accede a ir. Mientras él iba a la casa de Jairo, mucha gente lo oprimía. Esto fue lo que yo mencioné al principio. Recordemos que a Jesús siempre lo seguían multitudes. No lo dejaban caminar, no lo dejaban andar, no lo dejaban desplazarse con libertad. Entonces mientras él iba camino a la casa de Jairo, mucha gente lo estorbaba, lo oprimía. Amén. Pero una mujer pero una mujer que padecía flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada. Ok, aquí en esta escena de Jairo, cuando mi Señor Jesús se dirige a la casa de Jairo, se le acerca una mujer de entre la multitud. De entre esa multitud que lo oprimía, se metió o se escabulló o se coló una mujer. Esta mujer tenía una grave enfermedad, flujo de sangre, dice de la Biblia que la padecía por 12 años. Y bueno, en el contexto judío, ya la enfermedad por sí es mala, porque es un constante derramamiento de sangre, es una constante pérdida de sangre, y eso afecta y eso debilita a cualquiera que viva en una constante pérdida de sangre. Va a vivir débil, va a estar débil siempre, le va a producir anemia, ¿verdad? Esa pérdida de sangre. Así que la enfermedad de por sí es muy mala. Pero lo que hace la enfermedad más terrible en este caso es el contexto judío en el que estamos hablando. Esa mujer era israelita, y al tener este flujo de sangre continuo, ella era continuamente inmunda o impura, lo que le impedía a ella tener la libertad de entrar en el templo, tener la libertad de hacer las cosas, tener la libertad de estar en presencia de Dios. Ella no podía, porque siempre se la pasaba ceremonialmente o ritualmente impura. Entonces eso la aislaba de las cosas de Dios. Ella no podía ir al templo, no podía ofrecer sacrificio, no podía ofrecer sacrificio por los pecados, ni sacrificio de paz, ni ninguna de esas cosas que se hacían en el templo, porque se la pasaba ritualmente impura y no podía ir impura, y estando en ese estado para el templo a hacer ninguna de esas, a efectuar ninguno de esos rituales.
Esta enfermedad es parecida a la lepra. ¿En qué sentido? En que la lepra te mantiene ritualmente impuro y la lepra te aleja de tus seres queridos. Porque cualquiera que toque un leproso se va a contagiar de lepra. Y cualquiera que toca a una mujer en ese estado de impureza también se convierte en impuro. Entonces tenía que esperar 7 días, creo, si no mal recuerdo, 8 días para purificarse. Entonces era una enfermedad bastante mala ya de por sí, pero en el contexto judío en el que estamos interpretando la escritura, o en el que está escrita las escrituras, era aún peor. Y de paso, ella había gastado una gran cantidad de dinero que tenía ella en médicos para encontrar la cura, para curarse de ese estado, y no había conseguido nada, sino que estaba peor, porque estaba con el flujo de sangre y estaba en bancarrota, quebrada. O sea, en vez de mejorar la situación, empeoró, porque el dinero no pudo sanar la enfermedad. Y ahora ella es pobre y de paso aún tiene la enfermedad, esa enfermedad de derramamiento de sangre. Entonces la situación iba de mal en peor, ¿ok? Hasta que la mujer se dio cuenta que Cristo Jesús, el Mesías, el Hijo de Dios, el profeta hablado por Moisés, estaba en ese momento en Galilea. Y ella se escabulló de entre toda esa multitud que oprimía a mi Señor Jesús. Y fíjense lo que dice. Se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de sangre. Fíjense bien. Se le acercó por detrás como pudo la mujer. Se le acercó por detrás y tocó su manto, y en ese momento se detuvo el flujo de sangre. Gloria a Dios. Fíjense bien, ella tocó el manto y en ese momento Cristo la sanó automáticamente, sin haber dicho palabras, sin haber impuesto las manos, sin haberla ni siquiera mirado, ¿ok? ¿Por qué? Porque esta mujer, como vamos a ver, tenía una verdadera fe. Cuando ella tocó el manto por detrás, como ella pensaba, si yo puedo tocar solamente su manto, yo quedaré sana. Esa es la fe. La fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Ella no había visto, ella lo hizo por fe. Ella dijo, no, si yo toco el manto, ya voy a quedar de una vez sana de esa enfermedad. Esa era la fe de esta mujer, una fe genuina, una fe que persevera, una fe que pudo haber dicho, si hubiera sido, te hubiera dicho, no, pero ¿cómo me voy a meter en ese sentido? No, pero si mira, ¿cómo voy a yo a tocarlo? No. La fe de ella perseveró, la fe de ella no se rindió, la fe de ella creyó en mi Señor Jesús y creyó que con solo tocar su manto quedaría sana del azote de esa enfermedad. Y vemos que dice la escritura, y al instante se detuvo el flujo de sangre, gloria a Dios. Tocó el manto y al instante sanó, se detuvo el flujo de sangre. ¿Qué quiere decir eso? Que la fe de la mujer era una fe genuina, era una fe bíblica, era una fe, hermanos y amigos, que alcanza la bendición. Era una fe que no duda, sino que cree. Era una fe, hermano,
sobrenatural, en una fe que viene de Dios para salvación, amén, y también para sanidad, amén. Vamos a ver, recordemos que aún estamos en el contexto de que mi Señor Jesús iba a la casa de Jairo a sanar a su hijo, amén. Todo eso pasa en ese contexto, que Jesús va camino a la casa de Jairo, amén. No olvidemos eso, que es muy importante. Entonces Jesús dijo: ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todo, negando todo, dijo Pedro y los que estaban con el Maestro: la multitud aprieta y oprime, y dices: ¿quién es el que me ha tocado? Ok, Jesús se dio cuenta que lo habían tocado, pero Jesús se da cuenta mi Señor Jesús se da cuenta aquí que lo tocaron de una manera especial. O sea, ¿cómo una manera especial? Que lo tocaron con fe, con una fe para recibir un milagro. Porque claro, la gente que estaba alrededor de él lo oprimía, le impedía caminar con libertad y esas cosas, no normal pues. Pero él sintió que ese toque que le habían, con el que lo habían, o sea, que ese toque que le había sentido había sido diferente. Vamos a ver el por qué. Fíjense bien. Pero eso le digo: alguien me ha tocado porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Fíjense bien. Él dijo que alguien lo había tocado porque él sabía que había salido poder de él. Entonces, ahí tenemos una diferencia entre tocar a mi Señor Jesús con una fe verdadera y simplemente estar con él y tropezarse con él y entre la multitud, ¿sí me entiende? Como la mujer lo tocó con fe, al instante de mi Señor Jesús salió el poder que la sanó. Amén, gloria a Dios, porque sabemos que Jesús puede sanar cualquier enfermedad, sea cual sea la gravedad, sea cual sea lo avanzado de la enfermedad, Él la puede sanar. Y en este pasaje vemos que no es necesario ni las palabras. Un toque, un roce, una palabra, mi Señor Jesús lo puede todo, amén. Entonces vemos como esta mujer que tenía tanto tiempo padeciendo esta terrible enfermedad de flujo de sangre, llevaba 12 años en este estado, había gastado todo su dinero en muchos médicos y había quedado peor de lo que estaba porque seguía enferma y sin dinero ahora. Esta mujer no se sanó porque Dios quería que Jesús la sanara. Esa mujer no se sanó porque Dios quería que esa mujer diera testimonio del poder de Dios que estaba en mi Señor Jesús. Entonces, vemos que Jesús se da cuenta porque mucha gente lo tocaba, mucha gente lo apretujaba, pero él no sentía que salía poder de él. O sea, no es que cualquiera iba a tocar a mi Señor Jesús y iba a salir poder de Jesús y lo iba a sanar, no. El que lo tocara con la fe sobrenatural para obtener la bendición. El que lo tocara con una fe verdadera, con una fe que viene del Padre, con una fe que alcanza la bendición. Eran los que podían obtener una sanidad de esa manera. Y solamente esa mujer lo tocó con esa intención y con ese tipo de fe. Amén. Amén. Ok, vamos a ver.
Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando, postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo que por causa... Déjeme volver a leer. Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Okay. La mujer, como vio que mi Señor Jesús se dio cuenta que poder había salido de él, o sea que él había hecho un milagro, la mujer se sintió descubierta. O sea, la mujer dijo, no, nada, el maestro se dio cuenta. Yo voy a ser sincera y voy a decir, ahora hermano, cuando mi Señor Jesús pregunta ¿quién me ha tocado? No es que mi Señor Jesús, que quiero devolver un poquito para atrás, cuando mi Señor Jesús pregunta ¿quién me ha tocado? Usted me pasó a comentarles, no significa que mi Señor Jesús no supiera quién lo había tocado. Él sabía, pero él quería que esa persona se manifestara. Es igual como cuando Dios le dice a Adán cuando peca Abraham, Dios lo llama Adán, cuando peca Adán, Dios lo llama, ¿verdad? Le dice, Adán, ¿dónde estás? Pero no es que Dios no sepa, es que Dios quiere que la persona se manifieste por sí mismo, ¿verdad? Aquí pasa lo mismo. No es que mi Señor Jesús no supiera quién lo tocó, sino que él quería que la persona se manifestase por su cuenta. Entonces, ella le comentó, ella temblando, claro, porque estaba temblando, porque era como un pecado que hay inmundo tocar a un maestro como mi Señor Jesús. Recordemos lo que yo dije hace poco. Cualquiera que tuviera contacto con esa mujer iba a quedar ritualmente impuro. Así que obviamente la mujer tenía terror y temblor de tocar al maestro. Entonces, por eso ella se acerca a él, temblando, y le comenta por qué ella lo tocó, por qué causa lo tocó ella de esa manera y qué era lo que había pasado después de que ella lo tocó. Amén. Entonces vemos un temor normal, porque para la época, si esa mujer hubiera tocado a otro maestro, a otro rabí, a otra persona que no fuera Cristo, hermano, si esa mujer hubiera tocado a un fariseo, la hubieran hinchado. Sí, muertecita la hubieran apedreado. Pero gloria a Dios que la mujer tocó a la persona correcta, a mi Señor Jesús, que él no iba a quedar ritualmente impuro, sino al contrario, le iba a quitar la impureza a ella. Amén. Y la iba a sanar de esa enfermedad. ¿Ok? Y ella le contó todo lo que ella había vivido. Me imagino que le dijo, no, Señor, es que yo tenía 2 años con esta enfermedad. Y a lo que yo supe, llegaste todo mi dinero, doctores, y quedé peor. Pero a lo que yo supe que vos estabas aquí, yo vine con mucha fe. Pensé, bueno, si yo solamente toco el manto del Señor, seré sana. Y por eso me escabullé en la gente y toqué tu manto. Y poder salió de ti y tú me sanaste. Amén. Yo me imagino que la mujer le contó todo eso a Jesús. Y él le dijo, y él le dijo, y a tu fe te has salvado, ven paz. Gloria a Dios, hermano. Ahora, fíjense bien que no dice tu fe te ha sanado. No.
dice algo más importante. Y fíjense las palabras que usa Jesús. Hija, tu fe te ha salvado. La llama hija. Si la mujer es hija de Jesús, voy a poner este ejemplo, significa que es hija de Dios. Y si es hija de Dios, significa que es salva. Que el Señor en ese momento no solamente la limpió de esa enfermedad que para un judío era malévola, o sea, era algo malísimo, sino que hizo algo mucho mejor. Le perdonó todos sus pecados, la dejó en paz para con Dios y la pasó de ser criatura a ser hija de Dios. Por eso Él dice, hija, tu fe te ha salvado. Lo que esa mujer obtuvo por su fe fue mucho más grande que la sanidad de esa enfermedad. Fue la salvación y la vida eterna. Ella creyó en Jesús de tal manera que desde ese momento ella no solamente quedó limpia de esa enfermedad, sino libre de pecado, quedó acepta para con Dios. Pasó de ser enemiga de Dios a ser amiga de Dios, pasó de ser criatura a ser hija de Dios, pasó a ser parte del pueblo santo. Ese es el milagro más grande que ocurre allí. Más aún que la enfermedad, que la sanación de esa misma enfermedad, es la sanidad de la enfermedad más grande que los hombres y todos tenemos, el pecado, hermano. Lo más grande que pasó allí fue que esa mujer fue redimida por Dios, fue salvada por Dios por medio de Cristo Jesús, fue limpiada tanto físicamente de esa enfermedad como de la enfermedad del pecado. Eso fue lo más grande que pasó allí, hermano. Lo más grande no fue que el flujo de sangre se detuvo, lo más grande fue que esa mujer ya era acepta delante de Dios, ya era hija de Dios, ya era parte del pueblo santo de Dios, ya no tenía deuda para con Dios, ya estaba en paz para con Dios. Eso era lo más grande, hermano. Eso fue lo más grande que pasó allí, mucho más grande que la misma sanidad de la enfermedad física del derramamiento de sangre. Gloria a Dios. Entonces, seguimos, hermano. Amén. Porque fíjense esto, hermano. ¿Qué pasaría si la mujer queda sana del flujo de sangre, pero muere sin Cristo? ¿Le hubiera aprovechado para algo? No, de ninguna manera. Ella podía ser sanada de esa enfermedad y años después, tiempo después, semana después, podía contraer otra enfermedad y morir. ¿Y para dónde cree que iba? ¿Para dónde cree que iba para esa persona? ¿Al infierno? El que no tiene a Cristo, el que no cree en el Hijo de Dios, ya ha sido condenado. Ya, esa es la condenación. Que la luz vino al mundo y el mundo quiso más la tiniebla que la luz. Ya está. Pero ahora esta mujer puede volver a enfermarse y puede morir, y como quiera sale ganando, porque como dice Pablo, el morir es en Cristo y el vivir es ganancia. Ya si la mujer vuelve a enfermarse y se muere, no importa, va para el cielo, va para que su Padre Celestial, va para la presencia de Dios Altísimo, sale ganando. Pero si ella moría por esa enfermedad sin creer en Cristo, a la paila yo. Amén, gloria a Dios. Bueno, ok. Fíjate que dice, tu fe te ha salvado, ve en paz. ¿Ve en paz con quién? Con Dios. O sea, la paz que Jesús le dice, ve en paz,
es porque ya no tiene que preocuparse por sus pecados, ya no tiene que preocuparse porque está mal para con Dios, ya tiene paz para con Dios, y si tiene paz para con Dios, todo lo demás es ganancia. Ven paz, ya está sana de esa enfermedad, pero también está salva de la ira de Dios, también está salva del infierno eterno, y eres parte ahora de la familia de Dios. Así que tú, ve tranquila. Amén. Versículo 51. Entrando en la casa, no debo entrar. Ya me perdí un poco. Versículo 49, perdón. Estaba hablando aun cuando vino uno de casa del principal de la sinagoga a decirle: hija, tu hija ha muerto, no molestes al maestro. Ok. Estaba hablando aún con la mujer de flujo de sangre cuando llegó un hombre de la casa de Jairo a darle la mala noticia a Jairo que su hija había muerto, y por ende le digo: bueno, tu hija ha muerto, no molestes al maestro. Ahora, pongámonos en el zapato de Jairo. Jairo se le postó a mi Señor Jesús, no le importó su jerarquía dentro de los fariseos, no le importó que lo botaran de la sinagoga, no le importó nada con tal de salvar a su única hija. Le dijo: Señor, ve a mi casa porque mi única hija se está muriendo. No le importó quién lo viera, ni qué pensaran de él. No le importó su orgullo como fariseo. Se despojó de todo eso con tal de que su hija fuera salva. Amén, gloria a Dios. Ahora pongámonos a pensar en cómo se sintió Jairo en ese momento. Ya mi Señor Jesús iba camino a la casa de Jairo cuando pasó el suceso de la mujer con el flujo de sangre. Y Jairo pudo haber pensado: vértale, pero el maestro, si no se hubiera parado a atender a esta mujer y quedado hablándose con ella, hubiéramos llegado a la casa y mi hija se hubiera salvado. Jairo pudo pensar: vértale, esa mujer se tuvo que meter ahí y ahora nada, ya mi hija ya partió, ya no hay nada que hacer. Y eso fue lo que le dijo el que yo iba a tener la mala nueva. No molestes al maestro porque ya tu hija muere. Ahí yo pude decir: no, Señor, ¿para qué vamos a ir para la casa? ¿Para qué te voy a molestar? No, ya mi hija falleció, ya no hay nada que hacer. Pudo pensar Jairo, hasta podía estar bravo, porque si mi Señor Jesús hubiera sido un poco más rápido, su hija no hubiera muerto. Pero ¿qué creen, hermano? Esto lo permitió Dios, y todo esto lo orquestó Dios para que precisamente Jesús no sanara a la hija de Jairo. Jesús tenía que resucitar a la hija de Jairo. Efectivamente, si mi Señor Jesús hubiera llegado, hubiera sanado sin problema. Pero Dios quería demostrar el poder de su Hijo amado. Dios quería que su Hijo amado resucitara a esa niña. Dios no quería que Él la sanara, Dios quería que Él la resucitara. ¿Entiendes? Entonces Dios orquestó todo también, porque todo lo que pasa debajo del cielo, hermano, está bajo control de nuestro Dios. Amén. Entonces Dios orquestó todo para que Jesús se demorara un poco más haciéndole milagro a la mujer del flujo de sangre, y la hija de Jairo muriera para que Él la pudiera resucitar. Amén, gloria a Dios. Alabado a Dios. Oyendo Jesús le respondió: no temas, que solamente serás salva. Wow, Jesús no se desanimó. Jesús le dice a Jairo: no temas, solamente cree y ella será salva.
Jesús no se desanimó, Jesús estaba preparado para eso. Jesús sabía precisamente que eso iba a acontecer. Jesús no lo tomó desprevenido. Jesús dijo, ay, me demoré un poquito más de lo que tenía que demorar. Fue como cuando lo de Lázaro. Le vinieron a informar a mi Señor Jesús, hey, el que tú amas está muriendo. Y mi Señor Jesús se quedó 2 días en el lugar donde estaba. Y esperó que muriera Lázaro y después dijo, bueno, ahora sí vamos a ver a Lázaro que bueno. Los discípulos no entendieron que estaba muerto. Entonces, de esta misma manera, Jesús se demoró un poco más de tiempo porque esta era la voluntad de Dios. La voluntad de Dios era que esa niña muriera para que su hijo la resucitara, amén, y la salvara, amén, gloria a Dios. Y le dijo algo parecido como lo que le dijo a una de las hermanas de Jairo, no me acuerdo si fue a Marta o a María. ¿Acaso no había oído que si creyeres veréis la gloria de Dios? A Jairo le dijo casi lo mismo, cree solamente y tu hija será salva, amén. Y será salva. Y entrando a la casa no dejó entrar a nadie consigo, sino al Padre, a Pedro, a Jacobo y a Juan. Y al padre y a la madre de la niña. Agarró, entró a la casa de Jairo, llegó por fin a la casa, pero había mucha gente llorando por la niña. Ustedes saben lo que pasa en un velorio. Estaban muchos llorando, muchos lamentándose por la niña, por la pérdida. Pero Jesús agarró y entró con los padres de la niña y con sus apóstoles, Pedro, Juan y Jacobo, a donde estaba la niña puesta. ¿Ok? Versículo 52. Y lloraban todos y hacían lamentaciones por ella. Pero él dijo, no lloréis, no está muerta, sino que duerme. No lloréis, no está muerta, solo duerme. Y esto es una realidad para Dios. Solamente Dios puede decir, que una persona está muerta. Solamente Dios, que todo lo sabe, puede decir si una persona está muerta o está dormida. ¿Qué le quiero decir? Que Dios, cuando muere una persona que es una hija o un hijo de Dios, para Dios esa persona está dormida y esa persona va a despertar en el día postero glorificada con un cuerpo semejante al de mis señores. Para Dios, ninguno de sus hijos ha muerto. Ustedes me dirán, hermano, ¿y cómo es eso que ninguno de los hijos de Dios ha muerto? Si yo he conocido a verdaderos hijos de Dios que han muerto, muchos hombres de Dios han muerto. Sí, han muerto físicamente, biológicamente, pero para con Dios no están muertos. Recordemos que para el cristiano el morir es ganancia. ¿Por qué? Porque el cristiano muere, el Hijo de Dios muere y va a la presencia de Dios directo. El alma, el espíritu va a la presencia de Dios. Amén. Entonces no hay muerte para el cristiano, no hay muerte espiritual para el cristiano, porque la muerte es la separación, la muerte espiritual es la separación de nosotros con Dios. Entonces para un hijo de Dios no hay muerte. Hay muerte biológica, hay muerte física, porque este cuerpo tiene que volver al polvo como Dios lo estableció. Pero para Dios, el que muere estando en Cristo no está más lejos de Dios, está más cerca. Por eso el apóstol Pablo dijo que el estar presente en este cuerpo era estar ausente para con Dios, pero estar ausente en este cuerpo era estar presente para con Dios. Por eso que vivir en Cristo, pero el morir es ganancia. Para Pablo era más beneficioso, y él lo sabía, morir
porque iba a estar con Dios, pero por causa del Evangelio y de los que habían de ser salvos, era necesario que Pablo continuara predicando, amén. Entonces, bueno, gloria a Dios, porque esa niña era una hija de Dios, sin lugar a duda, hermano, sin lugar a duda. Esa niña era una hija de Dios, por eso no estaba muerta, lo que estaba era descansando, lo que estaba era en presencia del Padre. No estaba lejos de Dios, estaba más cerca que nunca. Recordemos, cuando Dios se le presenta a Moisés, Él le dice: yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de tus padres. Él se le presenta a Moisés así. ¿Y por qué nombra a Abraham, Isaac y Jacob? Porque Abraham, Isaac y Jacob para Dios están vivos, al igual que Noé, al igual que Abel. Ellos están vivos porque ellos están en presencia de Dios. Ellos no han muerto. Ellos están en la presencia de Dios. Al igual que esa niña no haya muerto, estaba en presencia de Dios. Amén. Entonces por eso les digo que solamente Cristo, que es Dios, podía hacer esta declaración. Esta niña no está muerta, sino que duerme. Porque Cristo sabe quiénes son del Padre y quiénes no. Los que no son del Padre están muertos. Pero como esta niña era de Dios, era hija de Dios, ella al morir, ella iba a estar en presencia de Dios. Así que iba a estar más viva que nunca. Por eso Él le dice a los que están ahí llorando, no, fíjense lo que le dice, no lloréis, no está muerta, sino que duerme. ¿Se fijan? Como mi Señor Jesús sabía la diferencia entre la muerte de un hijo de Dios, la muerte física de un hijo de Dios, que no es una separación de Dios, sino todo lo contrario, una cercanía a Dios. Estamos más vivos que nunca cuando morimos. Cuando este cuerpo muere, estamos más vivos que nunca, porque estamos más cerca de Dios de lo que nunca habíamos estado. Y diferente es cuando muere un inconverso o alguien que no cree en Dios. Ahí sí está muerto físicamente y muerto espiritualmente. Ahí sí se cumple la palabra de mi Señor Jesús: deje que los muertos entierren a su muerto. ¿Se acuerdan la palabra que le dijo Jesús a ese joven que lo quería seguir? Señor, pero déjame ir a darle pésame a mi padre y enterrarlo y eso. No, deja que los muertos entierren a su muerto. Ahí sí se cumple esa palabra. Pero en el caso de la niña, no, porque la niña era una hija de Dios. Al igual que cuando un santo de Dios muere, no, para Dios no está muerto, está más vivo que nunca. Porque la muerte no puede separarnos de la comunión con Dios. La comunión con Dios por medio de Cristo Jesús es indisoluble. Una vez unidos a Cristo, siempre unidos a Cristo. Tanto si vivimos o morimos, somos de Dios. Si morimos o vivimos, somos de Dios. Amén. Gloria a Dios. Ok, y se burlaban de él sabiendo que estaba muerta. Sí, ellos conocían que estaba muerta físicamente porque su corazón había dejado de bombear sangre, había dejado su cerebro de transmitir electricidad, ondas eléctricas, o bueno, no sé mucho de ciencia, pero bueno. Porque estaba fría, su cuerpo había dejado de emitir calor, estaba muerta corporalmente hablando, pero espiritualmente hablando estaba más viva que todos ahí, a excepción de mi Señor Jesús, obviamente. Porque estaba más cerca de Dios Padre, amén. Así que bueno, es normal que la gente del mundo, es normal que la gente que no es espiritual no sepa sobre
sobre esto que pasa cuando un hijo de Dios muere. Es como, por ejemplo, Salomón, que escribió el libro de Eclesiastés, que decía, no, ya cuando uno muere ya no hay más nada. Ya que está muerto, muerto está, y no se acuerda más de lo que hizo en la tierra, y ya su memoria es olvidada, y bueno, porque no conocía a Cristo. Salomón era el más sabio de la tierra, sí, en cuanto a las cosas que se hacían debajo del sol, pero a Salomón le faltaba mucha sabiduría, o mejor dicho, toda la sabiduría celestial le faltaba a Salomón. ¿Ven? Por eso que él tampoco entendía estas cosas, igual que los judíos de la época de mi Señor Jesús. Mas él tomándola de la mano clamó diciendo, muchacha, levántate. En otra traducción dice Talita Cumi, que significa esto mismo. Perdón, hermano, que se movió un poco el teléfono y no me he dado cuenta y me estoy viendo mitad. Que significa lo mismo, levántate, muchacha, con una sola palabra, o bueno, con dos palabras para ser exacto. La niña se levantó, fíjense bien, hermano. Entonces el espíritu volvió e inmediatamente se levantó y él mandó que le diesen de comer. Fíjense bien, como Jesús le quita a la muerte a esa niña, como Jesús, como el espíritu de la niña que ya estaba seguramente en presencia del Padre, él regresaba a la niña por el poder de la palabra de Dios que sale de la boca de Cristo. La muerte, hermano, no puede con el poder de Cristo. Hermano, cuando ese cuerpo oyó la voz de Cristo, cuando Cristo dio la orden, el espíritu volvió a ella. ¿Se recuerda en el Valle de los Huesos Secos? Cuando Dios le dice al profeta Ezequiel, creo que es, que mandara en el cuerpo entrara el espíritu. Manda el espíritu. Y el profeta Ezequiel, por orden de Dios, manda el espíritu a que vuelva a los cuerpos. Bueno, Jesús es Dios, porque Jesús mandó a que el espíritu volviera en el cuerpo. Jesús le dijo a la muchacha, levántate. Y al instante el corazón comenzó a latir, la sangre volvió a circular por el cuerpo, el cuerpo volvió a tener calor, el cerebro se volvió a encender y comenzó a funcionar. Y lo más importante, el espíritu que estaba con Dios, ¿verdad?, volvió a la niña, hermano. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Quién es el único que puede dar el espíritu? Dios. Cuando una persona muere, el espíritu se separa del cuerpo. ¿Quién es el único que puede volver el espíritu al cuerpo? Dios. Entonces Jesús es Dios. Amén. Gloria a Dios. Amén. Entonces vemos el poder de mi Señor Jesús, la autoridad y el señorío, inclusive para resucitar a los muertos. Él lo dijo: yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, y el que en mí cree no morirá eternamente. Amén. Los hijos de Dios que estemos muertos, física y biológicamente hablando, no vamos a estar muertos, vamos a estar siempre vivos en presencia de Dios. Cuando Cristo venga a reinar, Él nos va a levantar, Él nos va a llamar como llamó a esa niña tal vez, y todo lo que escuchemos su voz vamos a resucitar para gloria y vida eterna. Amén. Los que estamos en Cristo nunca morimos espiritualmente hablando, como esta niña, morimos biológicamente hablando, pero siempre estamos en presencia de Dios. Y fíjense el poder que tiene Cristo, que Él solamente con 2 palabras fue suficiente para hacer que el cuerpo de la niña comenzara a funcionar otra vez
y para hacer que el espíritu que ya estaba con el padre volviera a ella. Amén. Y la niña se levantó para la gloria de Dios. Amén. Y él mandó a que se le diese de comer, y su padre estaba atónito, pero Jesús le mandó a que nadie le dijese lo que había sucedido. Fíjense bien, los padres obviamente estaban maravillados, estaban asombrados, me imagino que tuvieron miedo también. Pero vemos en mi Señor Jesús algo bueno. Bueno, todo lo que mi Señor Jesús hace es bueno, pero vemos algo digno de imitar. Fíjense que mi Señor Jesús mandó, bueno, todo lo que hace mi Señor Jesús es digno de imitar, pero bueno, ustedes me entienden. Mi Señor Jesús mandó a su padre a que no le dijese a nadie. Miren, hermanos, si esto fuera en el día de hoy, seguro, el que lo hace lo publica por todas las redes sociales, por todo. O sea, lo que yo le quiero decir, la diferencia de mi Señor Jesús, que es humilde, que no quería llamar la atención mucho, porque fíjense, hermanos, el problema con ser famoso, que las multitudes no lo dejaban moverse tranquilo, siempre lo estaba apretujando. Entonces mi Señor Jesús no quiso que la mamá y Jairo, la mamá de esa niña y Jairo, comentara eso, pues no quiso seguir extendiendo su fama, no quiso seguir haciéndose famoso, sino que le dijo que no le diera a nadie. Y bueno, esa es la actitud de un hijo de Dios, en hacer las cosas no para que el mundo las vea, no para que el mundo lo glorifique a Él, no para que el mundo lo alabe a Él, sino para que el mundo conozca del poder de Dios, para que el mundo conozca de Dios. Y fíjense que mi Señor Jesús no se vanaglorió en ninguna de las resurrecciones que llevó a cabo, sino que todo le dio la gloria a Dios. Y bueno, no buscó más fama para sí mismo, que lo que hacía era más bien hacer un poco más difícil su ministerio, ¿eh? Porque tenía que estar lidiando siempre con una gran multitud, una gran masa que no lo dejaba, no le dejaba fácil llevar a cabo su ministerio, ¿eh? Pero bueno, gloria a Dios, porque todo eso estaba bajo control soberano del Padre, ¿eh? Y bueno, gloria a Dios. Gloria a Dios por mi Señor Jesús. Gloria a Dios porque Él armó todo este escenario que acabamos de leer. Él permitió, Dios permitió, o Dios preparó todo para que mi Señor Jesús se demorara, la hija de Jairo durmiera y mi Señor Jesús la despertara. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios porque demuestra. Es que mi Señor Jesús lo dice en el Evangelio de Juan, creo, que el Padre da autoridad sobre toda carne, pero después dice, para dar vida a la que yo quiera. O sea, yo tengo la potestad de darle vida a la que yo quiera. Mi Padre me ha dado a mí autoridad sobre todo el mundo, sobre todos los seres vivientes. Yo tengo esa autoridad. Perdón, hermano, yo creo que este video va a salir un poquito mal, pero bueno, gloria a Dios. Yo tengo la autoridad porque es que la silla está mal puesta. Pero bueno, gloria a Dios, hermano. Ya me acomodé ya para terminar. Qué tonto, pero bueno, gloria a Dios. Sí, eso es lo que le estaba diciendo. Dios le dio autoridad a Jesús para sobre toda carne, pero para dar vida a quien Él quiere, hermano. Así que bueno, gloria a Dios, porque mi Señor Jesús quiso darle vida, quiso salvar a la hija de Jairo, que también seguramente era una hija de Dios. Seguramente sí, ¿por qué? Porque Jesús dijo que dormía. Y si está durmiendo, no está muerto. Quiere decir que nunca murió para con Dios. Estaba en presencia del Padre. Amén. Entonces, bueno, hermano, Dios lo bendiga mucho. Dios me lo guarde. Dios haga resplandecer
su rostro sobre ustedes, Dios alce su rostro sobre ustedes y le dé paz, que la paz de Dios y la gracia de mi Señor, que la paz del Dios de Israel y la gracia de mi Señor Jesús sea sobre todo su pueblo santo, y el pueblo de Dios dice amén y amén. Gloria a Dios. Alabado sea el nombre de mi Señor Jesús, alabado sea el Dios de Israel, amén y amén. Gloria a Dios.